Buenos días amigos de la Biblioteca Los Libros son de todos, bienvenidos a este programa número 34 que se emite aquí en Radio Deseo 103.3. Gracias por estar con nosotros todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Y bueno, como siempre vamos a presentar a nuestro panel que nos acompaña. ¿Cómo estás, Jovi? Buenos días, yo feliz de empezar y tenemos un invitado que nos va a encantar porque habla de diferentes libros y vamos a ir viendo su construcción de escritor, todo eso. Bien, ¿y cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Jovi 7 y nuestro invitado que es Arturo Alarcón, escritor, y vamos a hablar con él y es un gusto, como siempre. Y les vamos a presentar a la nueva integrante de nuestro panel que es Siete. ¿Cómo estás, Siete? Hola Javier, muy bien. Un saludo a toda nuestra audiencia. Es un placer estar aquí con ustedes. Listo, gracias por estar aquí con nosotros. Y como decía Daniel, estamos con Arturo Arcón, que es un gran escritor boliviano. Él nos va a contar ya toda su trayectoria. Y queríamos hablar con él sobre su obra. Él acaba de presentar su libro de cuentos y relatos, Hueso de Lobo. Entonces queríamos hablar contigo, Arturo. Bienvenido sobre tu libro. Y ya de hecho, de entrada ya te voy haciendo la primera pregunta, ¿no? Quería preguntarte ¿cómo es que te has animado a escribir uno de los cuentos, que es el primero del libro, que se llama Crematorio, y que trata sobre la guerra del Chaco? ¿Cómo te has animado a escribir sobre ese tema? ¿Tienes alguna predilección por ese tema de alguna manera? Muy bien, muchas gracias. Primero un saludo, un agradecimiento a todos. Mi nombre es Arturo Alarcón, efectivamente. Este es mi primer libro de antologías. Muy agradecido con el espacio de los libros son de todos. Gracias, muchachos, por esto. Y efectivamente, como tú dijiste, Hueso de Lobo es una antología de 8 relatos de diferentes extensiones. Y el primero titula Crematorio. De hecho, en un momento iba a ser el título de la antología, hasta que nos ponemos a revisar y efectivamente hay más de 30 libros con el mismo título. Ah, Entonces iba a ser uno más. Vamos, y ya algún momento comentamos también en otra entrevista acá cómo se va formando el título de Hueso de Lobo. Crematorio efectivamente está ambientada en la Guerra del Chaco. Como hablábamos tras cámaras, es uno de los 3 relatos que están directamente ambientados en Bolivia. Los otros no son de fácil ambientación o directamente están en un lugar fuera de Bolivia, ¿no? Tal cual, en el caso de Crematorio, toma un personaje histórico, Walter Guevara Arce, toma un hecho histórico que está comprobado con respecto a él, su participación en la Guerra del Chaco, en este caso su época cuando está en el frente, porque tuvo una época en lo que es retaguardia, y otro hecho histórico que sí ha sucedido, que es la muerte de uno de sus hermanos y que él crema el cuerpo. Entonces, esos pequeños elementos, con muchas licencias históricas, porque no tenemos el conocimiento de lo que hace la ficción, creamos un relato donde aparecen otros personajes que llevan el camino A, que es la muerte del hermano, al momento B, último definitivo, que es cremar ese cuerpo, ¿no? Y todas las vicisitudes con todo el trasfondo social, político, geopolítico, el choque entre culturas con el Paraguay, con Bolivia, todos esos elementos que van a llevar a la historia. Y sí, sí, como tú preguntas, hay una predilección por la historia, ¿no? Hay un gusto por esa fuente maravillosa que es la historia como la crónica, el relato del proceso humano, de la humanidad como especie, de modificar su realidad, tratar de avanzar y mejorar su situación con aciertos, errores, muchos retrocesos, sí, sufrimiento, todo eso. Entonces, hay una predicción por la historia, hay un gusto por la historia más que predicción. Y en el caso del Chaco, como alguna vez comenté, tiene esa característica de que es el momento más traumático y dramático de la historia boliviana y creo que se aporta en pensar en integrar como sociedad ese contenido. Es un tema que sigue latente en nuestra literatura, ¿no? Está ya en Tarántula de Juan Carlos Zambrana, lo menciona. Hablar con los perros de Wilmer Urrelo también tiene unos relatos, uno de los subtramas está relacionado con la guerra del Chaco. El libro Chaco, recientemente publicado por El Cuervo, reeditado, que ha sido su gran lanzamiento en la FIL de este año. Sí, tiene esa relación. A mí me ha encantado ese cuento. Lo que me gustaría saber un poquito es cómo te has inspirado y cómo has logrado integrar a esos dos personajes que al final se vuelven amigos en la guerra. Gracias, Jovi. ¿Cómo me ha inspirado? ¡Wow!
Recordando ese proceso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Además tiene la carga del personaje histórico, Walter Guevara Arce, ¿no? Es parte de la Revolución del 52, la tesis de Ayopaya, ¿no? El MNR, su MNR y sus peleas posteriores con Siles Suazo y con Paz Tensoro, tal cual, ¿no? Todos esos elementos de un personaje abrumador, abrumador, ¿no? Que también tiene ciertos paralelismos. Al igual que yo, él estudió en Estados Unidos, estudió en Chicago, estudió en Berkeley, ¿no? Entonces había ciertas cosas que primero me generaron una especie como de cercanía, que pasaba por mi tío, como te dije, que también fue oficial en el Chaco, y fue prisionero de guerra, de escapar y amigo personal de Bush, ¿no? Entonces había una especie como de cariño, primeramente, y segundo, era necesario el reflejo, el espejo, lo que en la cultura azteca es el espejo negro, que es Tezcatlipoca, se llama el dios, este dios que es el espejo negro, es el reflejo, ¿no? Y en este caso es el otro personaje, es Úbeda, que está buscando básicamente lo mismo en otro sentido, tiene otra vivencia dentro del mismo ámbito, y había una frase que le dijo un veterano de Malvinas, ¿no? No hay odio, somos hermanos de la guerra, hemos vivido el mismo infierno. Intentarse matar el uno al otro es un infierno. Entonces, esos elementos, sin la experiencia que tenemos, que está en combate, y espero estarlo, ¿no? De cualquier manera, hay una empatía y se pudo plasmar una especie como de base para, en base a eso, en situaciones extremas, escribirlo. Entonces, creo que de ahí surge, así surge Crematorio, la primera cuenta. Arturo, la guerra del Chaco es una herida. Bueno, tú ya lo dijiste. Pero es una herida no superada por la sociedad boliviana y ha habido una generación de escritores de guerra del Chaco. Pues pienso en Costa Durrell, Céspedes, etcétera, ¿no? ¿Tú te consideras un neoescritor de una neogeneración de la guerra del Chaco, digámoslo así? No, no, es parte, ¿no? En el caso del Crematorio, específicamente y algunas ideas, y va a haber, ¿no? Es un elemento histórico que cuando hablas de Bolillo hasta hay que tocarlo. Entonces, no me considero porque no estoy centrado, ni tengo nada que no lo he vivido, entonces no tengo la legitimidad de haberlo vivido en su momento, lo que sí tienen Costa Real, Céspedes, ¿no? Lo que sí veo es que sucede lo mismo, son esos elementos psicosociales que marcan a los conjuntos humanos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuál es el elemento psicosocial que marca? Es la guerra civil y sus derivaciones y antecedentes, el tema del racismo, la esclavitud, que van a encontrar, por ejemplo, el gótico sureño de Faulkner, él refleja ese sur derrotado, ese sur que vive añorando el pasado, intentando reflejar un presente con sus eh, injusticias sociales, con su retraso en comparación del norte industrializado, con esa sensación de pérdida que existe, ¿no? Ese elemento siempre se refiere a la guerra civil, a esos temas. Entonces, es una herida que queda. Pero Faulkner no es un escritor exclusivo de la guerra civil de Estados Unidos. Y en otros escritores, incluyendo Carver, incluyendo hasta Hemingway, puedes ir con el mismo Scott Fitzgerald, van tocando. Siempre hay una especie como de mítica relación con ese momento. Esa característica sí veo que tiene el Chaco y veo que tal vez está empezando a tomar estos últimos 20 años por las características de la situación sociopolítica que vivimos ahora, ¿no? Ha sido un momento histórico tremendo. Son momentos históricos tremendos. Uno pasado y estamos saliendo de uno también igual de potente. Bueno, ahora pasando al segundo cuento, Arturo, que sería Sugar, ¿qué te inspiró a escribir ese cuento? Es un cuento interesante, muchas gracias. Sugar vino de un comentario de una entrevista con respecto a este fenómeno de lo que es las relaciones sexuales, las relaciones amorosas, entre comillas, voy a colocar porque está muy bien decirse, transaccionales, ¿no? Los famosos Sugar Daddy, la Sugar Baby, o los otros fenómenos que es la Sugar Mommy y el Toy Boy, aunque es hombre, y se puede dar en diferentes variaciones de acuerdo a los géneros sexuales y todo eso. Este Sugar Daddy
lo dijo en una entrevista muy interesante. Esa frase fue contundente y era el título. Aquí nadie sale bien parado. Ah, claro, entonces me puse a analizar las relaciones, me puse a consultar con gente relacionada en el ámbito de la prostitución y todo eso, y efectivamente hay un trasfondo de que el elemento transaccional cercena, mutila el elemento emotivo. ¿No? Entonces, así se arma esa relación de los personajes relacionados ahí, que ninguno termina bien parado. Entonces, esa característica traté lo mejor posible de plasmarme en la relación, y más que plasmar en la relación, sino ver el hecho de que son figuras normales. Algo que no, me hizo notar Cristian Jiménez cuando presentamos Hueso de Lobo, era la característica física de la pareja en la historia Sugar. No, él no es un hombre mayor, ya tirando de edad mediana para arriba. Ella no es una muchacha, no es una niña, no. Entonces, estamos hablando de un delito en ese caso, ¿no? Es una mujer de entre 25 a 30 años, que tampoco es una belleza deslumbrante, ¿no? Entonces tenemos en un mundo, como decía, esta sociedad líquida que se llama, efectivamente, tal cual, ese elemento también liquida la parte emotiva y lo limita la parte transaccional. Aunque hay emoción, hay afecto, todo, hay cuidado, está enmarcado dentro de lo transaccional, que es mutilador. Entonces he tratado de mostrarlo lo mejor posible. De ahí vino, ¿no? Esa frase me retumbaba. Nadie termina bien esto, ¿no? Interesante. A eso me he hecho recuerdo una canción de Joaquín Sabina, entonces debes haber escuchado, que se llama Contigo, que dice, eh, yo no quiero un amor civilizado, y termina diciendo, en el coro dice, y morirme contigo si te matas, y matarme Sí. contigo, y dice, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. O sea, no sé si podríamos decir que ningún tipo de relación amorosa termina bien, digamos, ¿no? Como que también podría ser, ¿no? Sí, No sé qué te tal parece. cual, ¿no? O no sé si te has puesto a pensar eso. O sea, porque tú también, bueno, tú tienes, has debido tener o tienes unas relaciones de pareja, ¿no? Entonces, claro, uno siempre cuando está en eso, siempre piensa, ¿no? ¿A dónde va esto? ¿Cómo va a terminar? ¿Va a terminar? ¿No va a terminar? O sea, está también pensando todo esto. O sea, tú cuando has escrito Sugar, te estabas también ahí poniendo tus dudas, tus cosas. Efectivamente, ¿no? Porque los personajes tiene otra relación, ¿no? ¿No? Y juega muy bien el tema de mantener los mundos separados, ¿no? De hecho, el acuerdo, si se dan cuenta, porque hay un acuerdo base, ¿no? En toda relación tiene un acuerdo base, se cumple a cabalidad, podría decir que jurídicamente los dos han cumplido, ¿no? Y el principal cuidado del personaje es mantener aislados los dos mundos. Yo te quería preguntar, en el cuento Crematorio, ¿no? En la guerra de Chaco hay un oficial boliviano y sale a la búsqueda de la gasolina. Entonces se encuentra con este paraguayo, ¿no es cierto? Y al final hay una, hay una relación entre ellos que es la que bueno, hay tres personajes, me parece bien, ¿no es cierto? Y uno de ellos es el oficial, que es desde el punto de vista, digamos, del criollo, ¿no? Digamos, el blanco. Y está el soldado, que es, no me acuerdo cuál era su nombre, pero que es, digamos, el indio en el sentido de que se usaba precisamente en la época, ¿no es cierto? Es decir, la persona que es indígena, aymara, ¿no es cierto? Y que ha llegado a la guerra. Y entonces hay un desencuentro entre ellos, me parece, y más bien se da una relación entre el oficial con el paraguayo. Y al final esa es la relación que termina el cuento, digamos, ¿no? Y más bien la relación entre el oficial y el soldado boliviano es como que se rompe. Entonces, ¿te has puesto a pensar eso? Es decir, ¿eso está diciendo algo? ¿Está reflejando lo que era la guerra? ¿Lo que realmente fue la guerra de alguna manera? Gracias por la pregunta. Me he puesto a pensar. Ujú. Varias veces lo he visto, ¿no? Pues me puedes decir, claro, puedes decir que son buenos tipos. No, no son buenos tipos, es una guerra, ¿no? Son situaciones extremas. Ahí la moral queda de lado, ¿no? Y al final la historia, el trasfondo básico, ¿no? La historia escondida es otra. No voy a decir los nombres de los personajes tampoco, aunque la gente los lea, ¿no?
porque al final de cuentas mi intención era con respecto a nuestro soldado, que es muy vivo, ¿no? Es muy avispado, de hecho es astuto para muchas cosas, es mostrar cómo fue realmente por el lado boliviano, se da también en el lado paraguayo la relación patrón con el empleado de la hacienda, ¿no? Que es la misma situación, ¿no? Hay primero, como tú dices, efectivamente una especie de identificación de clase entre los dos oficiales, que no los hace ni mejor ni peores. De hecho, y se identifica más que de clase, la identificación viene por la experiencia de la pérdida, ¿no? Con respecto a nuestro soldado, que era el más aguerrido y se podría decir que se decepciona, ¿no? Y flaco, tenemos un enemigo acá y tú estás en otra, como que dice, ya, yo me voy por mi cuenta, es al demonio, que es una especie como de ruptura, de rebeldía en esta situación de que el indígena es el que ha dado la carne de cañón. Ha sido muy duro. Estigarribia dijo, no hay suficiente bronce para hacer de estos soldados un monumento por todo lo que han sacrificado. Eran los que le daban la carne de cañón, lo que peleaban porque entendían que había que pelear, muchos no entendían por qué había que pelear contra estos otros, que también hablaban muchos un indígena, el guaraní, porque me lo decían estos, ¿no? Y básicamente lo habían entregado a Guevara para que se deshagan de él. Y él no se deja. No, voy de acá, no me interesa lo que suceda, yo me largo de aquí, ¿no? Y el otro, con las vicisitudes, todo llega a su objetivo, que es quemar un cuerpo, ¿no? En ese elemento. Mi intención no era tanto dar el tema moral, sino mostrar realmente las contradicciones, las taras sociales que hasta ahora aún las estamos arrastrando, y como la guerra del Chaco misma, no lo tocamos de fondo. Bolivia aún no tiene el valor de ver de frente las tripas, como se dice. Sí, sí. Excelente, gracias. Exactamente, porque a mí es lo que me ha logrado hacer sentir, ¿no? La emoción, el dolor, la pasión de estar en una guerra, de confrontar, de lucha. Es lo que yo he encontrado en ese cuento, que me ha encantado también. Pero también quisiera que me digas con cuál de los cuentos te identificas. ¿Qué está más de Arturo ahí en ese libro? Mil gracias. Uno que no sé si me identifico, pero el que más los he disfrutado todos, pero uno que ha sido muy divertido, quizás por el ámbito contemporáneo en el que está situado, que es San Pedro y la Ley de Morphy, que sí está efectivamente situado en el barrio de San Pedro, ¿no? Por eso es un tributo a este barrio que ha sido histórico. Yo de crianza soy cochabambino, de nacimiento soy reño, y mis primeras experiencias en La Paz, en mi adolescencia, así como mis primeros años cuando me vine acá, en el 2015, a cuidar a mi padre que estaba enfermo, fueron en el barrio de San Pedro. Ahí tuvimos el departamento de mi padre, que después se hereda, se vende, todo lo que hay que hacer. Y el barrio de San Pedro es un barrio icónico, no solamente para la ciudad de La Paz, sino también para el Alto, porque es una especie de bisagra. Fue un barrio efectivamente de clase media en su momento, y conozco mucha gente que ha hecho mayor, arriba de los 60 años. Sí, yo me crié en San Pedro. Ahora vive en zona sur, tiene la casa allá, todo, ¿no? Han ido bajando, moviéndose, ¿no? Y de ser un barrio comercial que es ahora, antes era efectivamente no un barrio totalmente residencial, pero era un barrio, es parte del centro histórico, ¿no? Tiene sus características, se ven en las edificaciones, ¿no? Que son antiguas, por lo menos de la edad de la revolución de los años 50, 60, 70, que es su época más esplendorosa. Está ahí ominosamente el penal de San Pedro, que marca la característica, ¿no? Está la plaza de San Pedro. Y en San Pedro, la ley de Morphy, hay más de Arturo, yo creo, así, del Arturo, así, verdadero, como un abogado que ve, sabe lo que están metidos. Mi área es la materia penal, no por nada también escribí Pabellón X, y el libro de Chirac, Crímenes, es increíble, yo lo sugiero para los que les gusta la novela negra, ¿no? Entonces ahí está el uso del lenguaje, las características tanto de los policías como las características de este grupo de criminales que dan un gran golpe, pero a la boliviana logran el objetivo, pero a tropezones, ¿no? Entonces una característica de, bueno, nos salió,
No como queríamos, pero nos salió. No, entonces, y un poco de tal cual, de ese humor negro que termina haciendo parte no solo de Arturo, sino del boliviano y del paceño. El paceño es clásico capitalino, ¿no? Está acelerado, directo al punto, tiene claras las cosas, sabe que vive en una jungla de cemento, ¿no? No solo el paceño, el paceño incluyendo el alto, porque son una sola mancha urbana y en el alto se viven esas cosas también, ¿no? Esas características de los personajes. Yo creo que ahí está más el Arturo marcado y es la que más me divirtió escribirla. Eso. Sí. Yo quiero preguntarte sobre esta actividad de artesano del escritor como artesano con el lenguaje, ¿no ve? Trabajar la palabra. A mí siempre bueno, es uno de mis intereses. Crematorio, por ejemplo, el tiempo, la cronología de los hechos es breve, ¿no? ¿Cuánto dura una noche? 2 días, es 24 máximo, ¿sí? Es decir, y eso desde el comienzo hasta el final. Has trabajado harto, es decir, para lograr ese aparato de relojería del cuento que tú hablabas al principio, ¿sí? Si decías que cómo has pasado de la novela al cuento y no a la inversa, ¿no ve? Porque nos dijiste tras de cámaras, porque hay este temor por cómo conseguir este aparato de relojería que tiene que tener el cuento, ¿no? Que tiene que funcionar bien el cuento. Es decir, trabajas harto eso. En Crematorio, por ejemplo, te pregunto ese tiempo. Hay varias versiones de tus cuentos, no solo en Crematorio, de todos los que están en Hueso de Lobo. Hay varios proyectos de tus cuentos, es decir, por decirlo así. Muchas gracias. En mi caso, son contados los que tienen varias versiones. De hecho, siempre trabajo sobre lo mismo. Es como, si me gusta esa palabra, el desbastado, ¿no? El trabajo que siempre va a venir de la revisión. Mientras más revisión se haga, mucho mejor. Todo trabajo siempre es perfectible, eso es innegable, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tomar el ejemplo de Crematorio. He trabajado sobre la misma base, no tiene varias versiones. De hecho, se ha trabajado, se ha hecho... En mi caso, personalmente, por lo menos han sido 5 pasadas de revisión, más el proceso correspondiente a maceración y la revisión posterior del editor, ¿no? Que en este caso, en el caso del Crematorio, fue directamente, yo dije, bueno, estás autorizado a meterle mano, pero tú sabes que hay cosas que no puedes tocar, es esto. Y hice después el trabajo de comparación y sí, efectivamente entendí el espíritu, ¿no? En el caso de los cuentos, como me preguntas, muy pocos son los que tienen varias versiones. Ni siquiera he trabajado con el tema de diferentes finales, ¿no? Lo que hago es trabajar sobre la misma base y si tengo que cambiar el final, por ejemplo, saco el final, vuelvo a colocar el otro y me baso mucho en mi memoria. ¿Cuál creo que es el que encaja con la obra que busco? Ahí lo dejo. O busco otro tercero. Pero no manejo tres. Creo que me voy a confundir. Puede suceder eso, ¿no? Lo que sí mi característica es el uso excesivo, creo que les pasa a la gran parte de los escritores, de los adjetivos. Entonces, como decía Guillermo Arriaga, después del trabajo viene el desbastado, en que una obra puede terminar reduciéndose más del 50% su extensión, pero estás consiguiendo, ¿no? Entonces va por eso el trabajo del artesano. Cuido mucho tener claras las vicisitudes con respecto a la trama, las vicisitudes, las contradicciones que se van a vivir. Los personajes, por lo menos en mi caso, los principales, los conozco. Conozco su ámbito y los personajes después en ese conocer me van hablando y se le van apareciendo otros personajes y otras cosas, ¿no? Entonces yo soy más de los que deja hablar el personaje. Gabriel Mamani me enseñó a manejar el tema de las escaletas, de la escaleta de personajes, todo, que te da una idea general. No tienes que seguirla. Me he dado cuenta que no la sigo en más del 50%, pero me sirve de una guía mínima para no terminar donde no quiero. Yo sugiero que se utilice por lo menos para ir ya haciendo el músculo de la escritura y segundo, para tener claro de qué punto voy a ir, punto A, punto B, porque eso es una de las cosas que me decía mucha gente que le frustra y termino escribiendo algo que no quería y no sé cómo de este punto voy a llegar a donde quería y ya no sigo.
Entonces, un mínimo de cuadrantes de coordenadas. Pero, ¿cómo son estos, las escaletas que son? El armado del personaje, el armado de la trama, las características psicológicas, que no tiene que ser de seguimiento obligatorio. Pero es ¿No? Una guía mínima, un esqueleto, Ya. ¿no? Entonces, por ejemplo, una obra que estaba trabajando, que la vamos a seguir, la he dejado más allá porque es bastante larga, volví a verla como parte de un descanso y comparé con la escaleta y debe haber un 70% que he seguido, pero prefiero lo que se ha quedado después que la escaleta, pero me ha servido de guía. Siete. Bueno, entrando un poco en el ámbito personal, me gustaría saber cuál es la reacción y la aceptación que tuvo en tu familia, tus amigos o personas que leyeron el libro. Muchas gracias, Siete. A ver, con respecto a Hueso de Lobo, aún no tengo muchos comentarios, ¿no? Es que de amigos, efectivamente, ustedes que les agradezco, siempre agradezco el espacio, unos amigos que ya leyeron, algunos ya críticos literarios, resaltan sobre todo, y creo que se ha vuelto como una característica, el tema de la crudeza. Alguien me dijo, lo tuyo es realismo sucio. No, no es realismo sucio, no tiene las características de Bukowski, que es realismo sucio, ¿no? Reducir a lo mínimo la oración, eso, los personajes no alzan vuelo, esas características que las tiene Bukowski, y efectivamente está muy bien por Bukowski. Hay gente que no le gusta, a mí me gusta, pero tampoco es que se los considere de mis preferidos, ¿no? Pero disfruto leer a Bukowski de rato en cuando, ¿no? Tiene efectivamente más características mi literatura, como ya mencioné alguna vez, de esa literatura cruda de Arriaga, ¿no? Cuando hablamos de Arriaga, su literatura de hecho es más extensa que su obra cinematográfica, pero su obra cinematográfica es la más conocida y exitosa. Es el guionista de Amores Perros, guionista de Babel, es quien ha descubierto a Jennifer Lawrence como actriz, su primer director, ¿no? Y ha ganado la Alfaguara con la novela Salvar el Fuego, que es una novela espectacular. Esa característica la ha ido tomando sin querer, y ha generado esa característica de crudeza que es lo que más remarcan, quienes leen mi obra. Esa es cruda, ¿no? Y no sé si lo voy a tener con una marca registrada, no creo, quiero ampliarme a otros estilos, hay mucha literatura, es básicamente construir mundos, pero hasta ahora sí, es lo que más han remarcado, ¿no? Mi madre siempre me apoya, mi madre y mi esposa me apoyan, pero son los dos pilares de mi obra. Pero, perdón, Claro. quiero completar una pregunta, que la pregunta que te he hecho, 7. ¿Hay autocensura? Es decir, tú dices, no voy a escribir esto porque me van a decir aquello, qué van a decir mi esposa, qué van a decir mis familiares. No sé, ¿te ocurre eso como escritor? En mi experiencia sí hay autocensura, por lo menos psicológicamente. Dices, ¿y qué va a pasar con... Piensas, ¿no? Las consecuencias de meter esto acá, ¿cuáles serán? Hasta ahora, no me ha vencido la censura, que no la considero mala, ¿no? No la considero mala en ningún momento. No me ha vencido hasta ahora. En las obras que van a ver ciertos temas, van a ver ciertas situaciones que dices, Dios mío, ¿qué te pasa? ¿No? Y me gusta eso porque Adrián Nieve, que es editor de 88 grados, lo decía en una presentación. Cada vez que me llega un texto de Arturo, yo le digo, Dios mío, ¿y con qué me va a salir ahora este? Claro. Porque es crudísimo. Está en 88 grados, que es Vampirín, es una crónica de un caso que conocí aquí en La Paz, que es terriblemente duro, ¿no? Y lo que a mí más me llama la atención del personaje, no es el personaje, es una persona que existe, que sé que ya no está detenida, pero estuvo detenida, era la crudeza de su mirada, ¿no? Entonces de ahí le puse vampirina al personaje, y porque con mis asistentes en esa época, cuando era abogado, le decíamos el vampirín, porque era un caso que nos salió adelante por sus características físicas, ¿no? Entonces, por eso, lo plasmé y no me había dado cuenta de lo crudo que era hasta que Adrián Nieves ese comentario, ¿con qué me va a salir este? Porque le impresionaba lo que escribía. Entonces, hasta ahora creo que no tengo la autocensura plasmada, pero en la cabeza sí, sucede, claro. Y va a suceder. Está con mensajito, creo que tú tenías. No, era eso.
¡Qué locura! Bueno, claro, Está grabando. a ver, te decía que yo había leído otros cuentos. Noviembre, ¿no? Que es también un cuento así polémico en el sentido de que estás hablando de básicamente los motoqueros de la resistencia juvenil Cochala. Tal cual. Entonces, Puedo tener hasta consecuencias. claro. Eso, ¿cómo te has animado a escribir eso, no es cierto? Y creo que tú estás muy atento, como acabas de decir también, a casos, a cosas que pasan en el país, ¿no es cierto? ¿Cómo te has animado a escribir eso y qué significa para ti el hacer esta, no es una denuncia, ¿no? Pero ya mostrarlo como un relato, como un cuento, ya es darle otra entidad al hecho político, el hecho social, digamos, ¿no? Muchas gracias, muy buena pregunta. Efectivamente, ya creo que hablamos, no en otras cámaras, sino la primera vez que vine acá a este espacio de libros, los libros son de todos, ¿no? La característica de noviembre otra vez. Bueno, noviembre boliviano, ¿no? Me inspira también en ese caso el excelente documental que está en YouTube de Verónica Córdoba, Noviembre Rojo, ¿no? Que a mí, yo estaba en Estados Unidos cuando salió, lo sacó, me costó mucho verlo, con lágrimas, todo del sufrimiento de mi país, de mi gente. Mi gente, no hablo de mi país por la tierra, todo es hermoso, todo, pero mi país es mi gente, ¿no? Vivo en diferentes partes del mundo, pero soy boliviano, mi corazón, mi gente es la boliviana, ¿no? Y lo duro que ha sido. Entonces, me pareció un acto muy valiente el de Verónica, muy valiente, necesario, la valentía siempre es necesario, de tocar esos temas que, como dije hace un momento, creo, si fue hace un poco, la sociedad boliviana, las sociedades en general tienen mucho temor de tocar. De todos los lados involucrados en lo sucedido en noviembre del 2019, pocos en general han sido los que aún mantienen el tema. Ha habido una especie de, pasemos la página, así terrible todo, pero sigamos adelante. Los procesos psicológicos, psicosociales no integrados empiezan a generar los monstruos y las situaciones que se están viviendo ahora y se está pagando como sociedad volviendo a esta situación regresiva, reaccionaria y retrógrada que estamos viviéndola y no podemos negar que nuestra responsabilidad está en el hecho de, en general, todos, de no haber tocado y no haber visto el tema. Entonces, el arte, como decía, tiene que tener ese carácter transgresor de incomodar. Y no sé si lo logro, no sé si es como tal, efectivamente no es una denuncia tal como, pero tengo que decirlo, ¿no? Meter el dedo en la llaga, mostrar las tripas de esto ha sucedido. Y en la literatura se guarda mucho, en la literatura boliviana tarda en tocarse el tema. Sé de algunas obras relacionadas con lo pasado, con la guerra del agua, cosas así, o que de soslayo o trasfondo tocan lo sucedido en el 2019 o sucedido en otros momentos, la generación Macondo, todo eso, pero de soslayo y también tomando en cuenta que desafortunadamente la literatura boliviana aún tiene esa característica de que el capital, siendo el capital cultural de ciertas clases, ¿no? Eso criticamos mucho con Cristian Jiménez, de que ciertos escritores se jactan de ser apolítico, que es el primer acto de decir que eres apolítico, es que eres político, estás metido, ¿no? En todo eso, no he dejado de lado, no, lo vas a tocar, está en un contexto, y eso admiramos mucho de Adolfo Cárdenas, ¿no? De tocar la historia, Zaratevilca, todo, con el hecho de manejarla, de plasmar las cosas desde su punto de vista, con la folclore del autor, pero plasmar el trasfondo de la situación y por qué esta sociedad tiene esas características. Noviembre otra vez busca eso, ¿no? Decir, ha habido muertos, ha habido masacres, ha habido abusos, es hora de que lo hablemos. Y si te gusta bien, si no te gusta igual, lo vamos a tener que hablar en algún momento. Esa es la intención. Gracias. Yo quisiera saber ahora quién es Arturo Alarcón, cómo se inspira a escribir sus libros, esos pequeños detalles yo quisiera saber y conocer. Gracias, Jovi. Bueno, efectivamente mi nombre es Arturo Walter Alarcón Zambrano, es mi nombre completo. En lo formal, soy abogado y escritor, efectivamente. En lo profesional me formé en la Universidad Mayor de San Simón.
Me dedico a la materia penal sobre todo, pero no exclusivamente. He sido docente, he estudiado también en los Estados Unidos, en la Universidad de California, Berkeley. Estoy yendo a la Universidad de Dartmouth el año que viene para profundizar mi conocimiento respecto a lo que es la escritura creativa. Eso es lo formal. Como persona, Arturo Alarcón es un cosmopolita, me decía alguien, ¿no? Un amigo argentino me define, un hombre mayor, judío argentino. Si Roberto, cuando me escucha, un fuerte saludo, ¿no? Me decía, es un boliviano atípico. Yo soy un judío atípico, estamos con un amigo español, este es un español atípico, vos eres un boliviano atípico. Es muy diferente a lo que se puede pensar. Eso, ¿no? Ese sentir muy profundo de la raíz en los Andes, sobre todo, ¿no? Pero mi despliegue en el mundo, ¿no? Pues eso es lo que te podría decir yo. Arturo, el otro día hicimos una entrevista a María Galindo y Galindo nos dijo que está absolutamente desencantada de la literatura y del cuento. Nos dijo así, de entrada. Nos dijo. Entonces, creo que es preocupante, ¿no? No, es como un niño que se desencante de la fantasía, no sé. Es terrible, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el valor de la literatura? Ya lo dijiste que la literatura tiene que traer, otra vez sacar lo reprimido, como la herida del Chaco, etcétera. Pero, por ejemplo, lo digo entre paréntesis, cosa que no ocurrió, creo, con la Guerra del Pacífico, ¿no? No tenemos una generación de escritores de la Guerra del Pacífico. Y ahí te hago esa pregunta, ¿por qué crees que ha ocurrido eso? Pero mi otra pregunta también es, en términos bien generales, ¿qué valor? ¿Para qué sirve la literatura entonces? De responder en mi experiencia lo primero, ¿para qué sirve la literatura? Es una de las más maravillosas expresiones del espíritu humano. Solo para eso creo que ya sirve, ya es todo, ¿no? Y fracasará, será decepcionante, no la culpo, no estamos en una gran generación, ni siquiera me considero parte de una gran generación, ni nada, ¿no? Es, como tú mismo has dicho, es solitario todo, pero sin embargo ese espíritu humano, ese fuego de Prometeo, que algunas veces llega a ser una pequeña llamita, sigue vivo, sigue, y en su poco aporte, tal vez en un momento, va a generar un pequeño tramo del camino del espíritu humano que va a seguir adelante, ¿no? Entonces, eso es para mí la literatura, ¿no? Porque la literatura es la base de todo, es el guión, es la música, ¿no? Entonces, es la piedra angular de la manifestación del espíritu humano, por lo menos para mí, ¿no? Y eso que decías con respecto a esa generación del Pacífico, creo que tiene que ver con el momento histórico, ¿no? Sí, vamos a entrar un poquito en historia de sociología, ¿no? En ciencia política. Esa Bolivia de 1879 no era una Bolivia que aún se entendía como tal, ¿no? Entonces, y parte de la manifestación de entenderse del sujeto nacional va también a ser los sujetos el sujeto a través de la manifestación cultural que se va a dar en el Chaco, se va a dar en el tema de la revolución del 52 con su arte, con todo eso, la cinemateca, todas esas cosas. Ahí ese fracaso fue a crear, más que crear, creo que fue a matar los resabios de una Charcas colonial, ¿no? Que el sujeto ya estaba muerto, ya había tenido su momento histórico y artístico, ¿no? Ya estaba terminando de morir. Así, cede. Bueno, ¿podrías contarnos, Arturo, cómo fue que te introduciste en este mundo de la lectura? ¿A qué edad? ¿Y cuáles son tus libros favoritos, autores favoritos? Muchas gracias, Siete. Hacerlo conciso, ¿no? En mi caso ha hecho mucho el ambiente, no lo voy a negar, ¿no? Tenía mi tío, mi madre también me impulsó mucho en la lectura. Mi tío Roberto, que efectivamente es veterano del Chaco, bueno, fue veterano, fue prisionero, amigo personal de Bush, escapó, estuvo un año viviendo en la Argentina, ¿no? Después creo que fue parte del equipo de inteligencia, pero eso ya no es un dato que lo tengo muy claro, ¿no? El tema es que uno de niños espera regalos, ¿no? Juguetitos, todo. A mí me llegaban sus libros. Y no era cualquier libro. Me dejaban lindos libros. El que ya mencioné en otras cámaras y lo tengo en el corazón muy profundo es Corazón del Mundo de Amichis, ¿no? Que yo viví, disfruté la adaptación de la serie italiana. Cuando era niño la vi ahí, reconocí los personajes, tal, ¿no? Me encantaba, ¿no?
Eso, por esa parte, también me entregó toda la obra de Julio Verne y muchas cosas, ¿no? Era un hombre muy dedicado al cultivo de uno y me lo pasó con el cariño que le tenía. Fallece en Estados Unidos. Mi madre también, ¿no? Procuraba que lea. Esa anécdota que siempre dejo, que mi madre, pues soy hijo único, tenía muchos momentos solo, entonces mi imaginación era mi amiga. Mi madre, por ejemplo, cuando me dejaba en el baño, me dejaba con una pila de revistas de todo tipo, entonces para mí se me hizo parte del momento del descanso, relajarse, la lectura, de los mejores momentos de la vida. Entonces ahí voy entrando. Se va acumulando, no por nada soy, aunque tengo un gusto también por la economía, muchas cosas, no por nada dijo la carrera de leyes, que no me arrepiento. Por ejemplo, Gabriel Mamá decía que no es lo suyo. Yo sí, a mí me gusta, lo disfruto. En mi caso sí. Pero siempre estuvo la vocación picando por atrás. Y el momento que me digo, algún día, no dije en ese momento voy a hacerlo, sino algún día voy a empezar a escribir, no me sentía aún con la capacidad, no me sentía con el hecho de decir, de que tenía algo que decir, fue cuando leí a Mario Puzo en El Padrino. El Padrino ha sido determinante, su estilo muy realista, me gusta ese realismo, el realismo procuro mantenerlo en mis obras, o que sea el sustrato para que recién venga el elemento ficcional también de su realismo encima. Me encantó de Mario Puzo, no por nada gana el Pulitzer. Si han visto la película, la 1, la 2, incluyo la 3 también, no hay ningún problema. Véanlas, disfrútenlas, pero si consiguen el libro, es una joya, es innegable. Y Puzo me encanta. Tuve la misma sensación cuando leí a Truman Capote con La Sangre Fría, ¿no? Pues una crónica, ¿no? Pero tenía esa misma sensación, ¿no? Esta es una obra maestra, ¿no? Y ahí surgió, empezó el germen a crecer poco a poco, y en su momento, sintiendo que creo que tenía lo que decir, empiezo los primeros intentos de escritura. Y esto sí, ahora sí lo puedo decir. El contacto con César Verdúguez fue clave para mí. César Verdúguez fue un tiempo yo enamorado de su hija, en Cochabamba. Entonces, diariamente con el escritor, que es el escritor estrella de equipos, César Verdúguez, su ritmo de trabajo, la metodología, la disciplina diaria, me inspira. Con eso creo que ya tengo los elementos para intentarlo. Y bueno, aquí estamos. Hablando de obras maestras, que estabas hablando de obras maestras bolivianas según tu parecer. Obras maestras, mucha. A ver. No sabría definirte como obras maestras. Voy a definir una que va a entrar como obra maestra. La considero Fantasmas Asesinos de Urrelo. Urrelo para mí es determinante ahora. Claro, no estamos hablando de unas grandes generaciones, pero Urrelo ha sido un punto de parteaguas. Los Deshabitados. Quiroga Santa Cruz es determinante, ¿no? Marcelo ha sido, más allá del zoom politicum que ha sido más que un zoom politicum. Ha sido un ser humano determinante en todo sentido. Te podría decir esas dos con respecto a la literatura boliviana. Los Deshabitados siempre lo voy a sugerir en la lectura. Y Urrelo, si quieres un escritor contemporáneo, lo sugiero. No soy tan fanático del mundo negro. Hablar con los Perros estuvo muy interesante también. Toca el Chaco también. Pero Fantasmas Asesinos para mí es crucial. Muy bien. Y creo que vamos a terminar con la pregunta de Jovi. Ya, lo que yo quería preguntarte, ¿cuál de tus libros te ha costado más escribir? ¿Cuál ha sido tu agua más complicada? Exacto. Oh, bien. Hasta ahora los dos han sido igual de complicados. Los dos que están publicados, Pabellón X en la primera y segunda edición y Hueso de Lobo. No, sufrimiento así de dificultades, no, procesos largos que me han enseñado a ser más paciente de lo que uno debe ser, y eso es una virtud. Ha sido más que todo Pabellón X, es la primera obra, ¿no? Entonces vas en el peregrinaje en las editoriales para ser publicado, ¿no? Entonces, aunque uno ve cómo es el tema de la crítica en literatura, no estás preparado, entonces te llegan las bombas y uno está como que en ese momento, ¿no? Pero después empiezas a generar la costra, el callo. Entonces es parte y bueno, yo he hecho lo mejor que he podido, sé que se puede mejorar, si alguien tiene la fe mínima suficiente de publicarlo, le metemos. Y sucede con Subterráneo, que inicialmente tenía otro nombre, la editorial de Didáscalos, desaparece y se da justo previo al proceso de pandemia que yo retorno a Estados Unidos.
Ya había terminado de pulir, arreglar unas cosas con Pabellón X y nos reencontramos por casualidad con los muchachos subterráneos, César Ruscamaita y René Telles. Ya no se llaman didáscalos, teníamos el proyecto de publicar y hacemos el trabajo y surge. Sí, hasta ahora creo que por la característica de ser la primera obra más complicada ha sido Pabellón X. Sí, tal cual. Sí. Bueno, ya estamos ya para terminar el programa y bueno, para terminar, quería agradecerles a todos por haber estado aquí, especialmente a Arturo por haber compartido con nosotros y bueno, recomendarles a todos que lean este libro, Hueso de Lobo, además porque nos han regalado el libro, entonces se lo pueden prestar aquí cualquier momento, cualquier sábado que estemos acá, pueden venir y se prestan el libro, van a encontrar, como hemos hablado ya, un cuento sobre la Guerra del Chaco muy interesante, muy intenso, van a encontrar un cuento que habla sobre, bueno, relaciones extramaritales, que también muy intenso, de otra forma, pero muy intenso, y así cuentos que hablan sobre otros temas bolivianos y de en otros países también, de Estados Unidos, entonces son cuentos muy interesantes que seguramente les va a gustar. Y bueno, decir también lo que decía Daniel, ¿para qué sirve la literatura? Yo creo también hay que pensar, porque hay mucha gente que dice, la literatura, no me refiero a María Galindo, claro, decía, me desencantaba, pero ella sí era una amante de la literatura, parece que, bueno, todo el mundo pasa por sus procesos, ¿no? Pero me refiero a que hay gente que está como un poco como en contra de la literatura, ¿no? Yo creo que están totalmente equivocados, ¿no? Porque todo a nivel de sociedad, cuando nosotros no tenemos un imaginario de lo que somos como país, eso es creado por la literatura. Esos son narraciones, son mitos que son las que crean tu identidad nacional, digamos. Y a nivel personal lo mismo. Tú como te ves en el espejo que eres, es mucha construcción de lo que has visto en una película, lo que has leído, ¿no es cierto? Son narraciones que te van complementando. Entonces sí es súper importante, ¿no? Todo tipo de narraciones, todo tipo de literatura. Y nada, así muchas gracias a todos y darte la palabra también a ti, Arturo, para que te puedas despedir. Muchas gracias, Javier. Un saludo primero al público que nos está escuchando. Muchas gracias a lo que ha sido Los Libros Son de Todos, este espacio, abrir la puerta a mis publicaciones. Espero no sea la última vez. Agradecido con cada uno de los miembros del equipo y para servirles. Un saludo. Listo, pues, muchas gracias. Chao, chao. Gracias.